8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 minutos. Saludamos a esta hora a nuestro segundo invitado. Nos acompaña también vía telemática Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores. Ayer, voceros de este gremio realizaban una denuncia en el sentido de que personas desconocidas habían ingresado al sistema de clases telemáticas en varias provincias del país. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Les agradecemos por estar en ese espacio, Andrés. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta denuncia y cómo ocurrió. ¿Cómo es posible que si solo los estudiantes o los padres de familia, los docentes manejan las claves, los links para las clases virtuales, cómo se da esta incursión de personas desconocidas que podrían representar peligro para los estudiantes? ¿Cómo ocurre esto? Buenos días, bienvenido. Además que ha sido ya reconocido también por el Ministerio de Educación. Estimada Licenia, buen día. Un saludo también a quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un elemento que hay que entender que es parte de esta problemática y del derecho a la educación de paso es de que las familias y los docentes, maestros y maestras somos quienes en la práctica estamos garantizando el derecho a la educación y que los aprendizajes no se detengan en estos contextos de emergencia, de seguridad y de la violencia que está viviendo nuestro país. Si entendemos esto, vamos a lograr identificar que los docentes, al pagar el Internet, nos podemos conectar con nuestros estudiantes y las familias, al pagar el Internet y las tarifas eléctricas, pueden conectarse con los docentes. Y también vamos a lograr entender que para garantizar el aprendizaje estamos utilizando varias plataformas. Y precisamente al utilizar un conjunto de plataformas es donde se han producido estos acontecimientos que personas extrañas al sistema educativo han ingresado a algunas de estas plataformas virtuales, Ujú. armados, incluso encapuchados, para realizar amenazas tanto a estudiantes como docentes. Por eso es que el comunicado del Ministerio de Educación, cuando acepta que es real y objetiva la denuncia de la UNED, cae en la improvisación al señalar que la plataforma del Ministerio de Educación no ha sufrido ningún ataque de carácter cibernético, pues no nos referimos exclusivamente a la plataforma del ministerio, sino a las diferentes que estamos utilizando como maestros y maestras para garantizar que el aprendizaje no se detenga. Y fue precisamente por eso que decidimos hacer público estas denuncias que ya varios docentes habían puesto en conocimiento de las autoridades educativas en cada uno de sus territorios, pero veíamos que no existían indicaciones claras y peor aún, se estaban estableciendo protocolos para cuidar la salud mental, para cuidar la seguridad, también en estos espacios virtuales de aprendizaje, entre otras medidas que la Unión Nacional de Educadores recibió, pues estas denuncias ya se presentaron entre el primer y el segundo día Ujú. de que se decidió que las actividades educativas dejen de ser de carácter presencial. Es decir, si no es el Ministerio de Educación el que maneja estas plataformas, si son los padres de familia, si se pagan el proveedor de Internet, tanto docentes como padres de familia, de todas maneras, yo ahí le insisto, porque cuando a uno le dan un link, le dan una clave. Es responsabilidad de quien tiene la clave compartirla o no compartirla. ¿Cómo se produce cómo se produce esto? ¿Cómo incursionan personas extrañas armadas y encima para amenazar a la comunidad educativa? Efectivamente, el acceder al link, al usuario, a la contraseña puede ser, aunque yo no lo quisiera pensar de esa manera como representante de la educación y de la escuela pública, que tal vez un padre o una madre compartió, tal vez un estudiante, no hay que Ujú. descartarlo, pero me resisto a contextualizarlo de esa manera. Sin embargo, se debe entender por qué está pasando eso, cuáles son los fenómenos de raíz. Miren, nosotros le presentamos a la autoridad educativa, a delegados del ministro de Educación y de la Asamblea Nacional denuncias de maestros, padres y madres de familia vacunados antes de la escalada de violencia del 9 de enero. Puede estarse produciendo todos estos procesos porque antes del 9 de enero los docentes y comités de padres de familia estábamos recibiendo amenazas y vacunas por tres motivos. Ujú. Primero, de carácter económica, de la denominada vacuna. Segundo, porque varios docentes y padres y madres de familia están defendiendo que los espacios educativos no se conviertan en espacios de microtráfico. Y también porque docentes y comités de padres de familia estábamos realizando pedidos
para que la policía asuma mejores medidas al interior y al exterior de los espacios educativos. Entonces estábamos sufriendo amenazas. Parte de las amenazas ahora se trasladan a los espacios educativos virtuales y que están relacionados con esos contextos, con esas realidades, y ese efectivamente es el motivo, porque parte de las amenazas que sufren varios de nuestros colegas en Quito, en Guayaquil, en Portoviejo, en Esmeraldas, están relacionadas a utilizar calificativos y amenazas en contextos de que ahora sí vas a ver, maestra Zapa, por ejemplo, es uno de los Ujú, videos. Entonces, está relacionado también a los contextos, más allá de ver que hay que investigarlo, y por eso la UNE ha solicitado que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior deben hacer el seguimiento, el acompañamiento y fijar los protocolos. Porque hay que, por ejemplo, identificar cuántos maestros han recibido amenazas en educación virtual de los maestros que han presentado sus denuncias en la fiscalía. No hay que ver los fenómenos de manera desarticulada, sino relacionado con todo lo que está pasando en el país. ujú. ¿Y tienen información respecto a cuántos casos de estos se registran? ¿Qué le han dicho las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación, respecto a estos casos? ¿Qué medidas de seguridad pueden ustedes adoptar para evitar que esto siga ocurriendo? Y ahora que vuelvan a la presencialidad, cuando así lo disponga la autoridad, ¿hay un protocolo para tratar esta situación con los alumnos para evitar que los niños jóvenes, los adolescentes se contagien de esta sensación de inseguridad, de pánico, de terror y puedan realizar sus actividades educativas de forma normal en medio de lo posible? Sí, precisamente la Unión Nacional de Educadores está demandando que el retorno a la presencialidad debe desarrollarse cuando existan todas las garantías para precautelar la seguridad y la vida de estudiantes, docentes, servidores educativos y también de las familias. Papá y mamá necesitan salir a trabajar para contribuir precisamente a la vida económica del país, pero sobre todo para llevar el pan cada día a sus hogares, por lo cual el gobierno, el Estado deben garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para que el país no se detenga en ninguno de los campos. Segundo, el 9 de enero, el país identificó que a más de la improvisación por parte de la Autoridad Educativa Nacional, porque lo existió y es necesario reconocerlo para mejorar en las políticas públicas, primero se estableció que las clases seguían normalmente y luego, 8 de la mañana del 9 de enero, cuando los estudiantes ya estaban en las aulas, se determinó que los planteles educativos que estaban en los exteriores de centros de privación de la libertad, es decir, las cárceles, suspendan. 2 de la tarde se ratificó esta misma medida en 3 cantones. Cuando ya la escalada de violencia aumentó al tomarse un canal público, se decidió suspender y pasó lo del plantel 28 de mayo en Guayaquil, donde un estudiante resultó herida víctima del fuego cruzado. No hay protocolos para las amenazas en los exteriores de los espacios educativos interiores, de amenazas de balaceras, de bombas, de presencia de bandas delincuenciales. Las gasolineras están ubicados como uno de los puntos centrales de vacunas y de amenazas de violencias. Varios planteles educativos están ubicados alrededor de gasolineras. Le propusimos al Ministerio de Educación que se articule con Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para levantar una base de datos que permita conocer cuántos docentes han presentado las denuncias en Fiscalía. Debemos comunicarle al país que hay informes de la Policía Nacional que señalan que las denuncias que los docentes han presentado deberían ya concluir en que el docente sea trasladado a otro establecimiento educativo, sin descuidar la atención a los estudiantes de ese plantel. Eso nos lleva, por ejemplo, a entender que educación y el sector de la seguridad deben ser declarados en emergencia para movilizar recursos y priorizar políticas públicas y sociales. Esa es Ujú. una de las propuestas que la Unión Nacional de Educadores ha presentado. ¿Se debe Desartic- modificar, Andrés, este plan de escuelas seguras que se implementó la administración anterior? ¿En qué medida esto está ahora poniéndose en práctica? ¿Ha dado resultados? ¿No ha dado resultados? ¿Se debe modificarlo? ¿Se debe cambiar la lógica de ese plan de seguridad de escuelas seguras? Exactamente. Mire, primero que el ministerio ayer nos preocupa la forma como están contextualizando la situación. Han señalado que de los 15.500, de los más de 15.500 planteles, han recibido solo 32 alarmas.
respecto a estas amenazas en los espacios virtuales. El Plan Nacional de Escuelas Seguras precisamente abarca aproximadamente 200 planteles. La UNE le ha solicitado a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que llame a comparecer al ministro de Gobierno y al ministro de Educación solo en este tema, para ver cuáles son los resultados de esos demás 200 planteles, qué lecciones, qué límites se identifican. El Plan Nacional de Escuelas Seguras no abarca los 15.000 planteles. Y ustedes deben conocer que el Ministerio del Interior tiene identificado 28 distritos donde hay los más altos índices de violencia que representan a 8 provincias. De seguro los distritos, por todo lo que estamos viviendo, hoy deben ser más. Claro que hay que cambiar el Plan Nacional de Educación, pero eso obedece a cambiar el enfoque que tiene el gobierno sobre seguridad. Hasta ahora no conocemos si es que hay el Plan Fénix o que si es que el Plan Fénix responde a lo que está pasando o si solo hay en la mentalidad del presidente. Pero la educación no está considerada de lo que se puede ver en los hechos. Puede ser que en declaraciones, pero en los hechos, en el Plan Nacional de Seguridad, que debe ser estratégico integral. Varias de las medidas están solo vistas desde el enfoque militar, policial, a través de políticas jurídicas populistas y de paquetazos Andrés. económicos a los Ujú. pueblos. No hay medidas con enfoque social y educativo. Andrés, se han reunido, han pedido reunirse con la autoridad, con este caso con el Ministerio de Educación, para analizar este plan de seguridad o el plan el protocolo con el que van a retornar a la presencialidad para manejar esta situación, que esto no influya en aumentar los índices de por sí ya preocupantes de deserción escolar, por ejemplo. Totalmente. El día de ayer le solicitamos por segunda ocasión una reunión al ministro de Educación. En el tercer día de actividades del ministro de Educación y en el segundo del presidente le solicitamos una reunión. El ministro decidió delegar a un equipo de asesores, de subsecretarios. La UNE de forma madura asistió a la reunión. Les presentamos las denuncias en fiscalía, les presentamos varias propuestas, varios contextos, pero el ministro todavía no tiene la voluntad política de reunirse con el gremio natural del magisterio y nosotros vamos a insistir. Por eso es que de manera madura el comité ejecutivo y analizando la situación del país, decidimos el día de ayer hacer público la denuncia de los videos. Caso contrario, mire, no se tomaban las medidas, no se fijaba líneas de cómo actuar por la falta de voluntad política de conversar con los sectores de la sociedad. Recordemos que el presidente en campaña ofertó bajar las tarifas de la energía eléctrica. Hoy le estamos solicitando que para que los aprendizajes no se detengan, se baje al 50% las tarifas de la Internet y la energía eléctrica en los hogares que tienen estudiantes. Hasta ahora no conocemos cuántos estudiantes no se han conectado en este contexto de emergencia de seguridad. Por lo cual las propuestas que le hemos presentado al Ministerio de Educación y al gobierno van desde el carácter económico, pedagógico, cultural e incluso de cómo generar leyes para que nuestros jóvenes aprovechen los tiempos libres y políticas para prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes sigan siendo reclutadas por las mafias y el narcotráfico. Y no hay respuesta. Andrés, de los registros que ustedes tienen, ¿a qué niveles llega hoy por hoy la deserción escolar? Ya habíamos tenido niveles muy altos después de la pandemia que no se lograban recuperar del todo, pero ¿cómo está la situación ahora de los registros que ustedes tienen? Los datos que la Unión Nacional de Educadores han presentado han sido ratificados por el INE y por la UNICEF. Más de 200.000 niños, niñas y adolescentes han abandonado las aulas, con mayor fuerza en el sistema de educación general básica. Esos datos se complementan cuando vemos que en el año que finalizó, más de 3.000 menores de edad fueron ubicados en pasos fronterizos ilegales entre México y Estados Unidos. Y lo que debe llamarnos la atención realmente es lo que dice el día de ayer la UNICEF, algo que Ujú, la UNE también ya lo denunció, UNICEF de Ecuador. ujú. Más de 700 menores de edad han sido asesinados al estilo sicariato o en otras formas del crimen organizado. Es decir, nuestros niños, niñas y adolescentes o están siendo reclutadas por las mafias del narcotráfico, o están buscando salir del país a través de pasos ilegales, o están sumándose al trabajo infantil o están siendo asesinados. Por eso es que la educación y la seguridad y la salud deben ser declarados en emergencia. Presidente, no podemos utilizar a la seguridad y a la vida como negocios o como caminos para aplicar paquetazos.
el magisterio, las familias, la educación, entendemos que necesitamos recursos para la seguridad y por eso también le hemos presentado propuestas, entre esos que se restituya la tarifa del 5% de la salida de divisas. Eso significa 400 millones. 5% a las ganancias extraordinarias de las 100 empresas con mayores recursos, con mayores ganancias. Eso significa 300 millones. Los sectores más pudientes tienen que contribuirle al país, así como los docentes estamos garantizando que la educación no se detenga, así como la fuerza pública de tropa está garantizando la seguridad sin tener todos los materiales, toda la tecnología, toda la logística y Ujú. movilización. Los sectores pudientes tienen que contribuirle a este país o no gastar 50, 60 millones en un contenido de preguntas que no van a resolver nada los problemas de fondo que atraviesa el Ecuador. Andrés, usted mencionaba este reporte de UNICEF respecto a un registro de un incremento del 640% de muertes violentas en menores de edad en el Ecuador como consecuencia de esta ola de violencia que vive el país. ¿Se conoce o ustedes mantienen registros de en qué ciudades se han producido o dónde hay más casos de estos niños que han sido víctimas de la violencia, que han muerto, que han sido asesinados como consecuencia de esta ola de inseguridad? ¿En qué provincias, en qué ciudades, dónde se concentran más de estos casos? Bueno, los datos que nosotros tenemos identificados y que se ha presentado a las autoridades, de paso hemos conversado con 17 gobernadores, les hemos entregado la carta con propuestas que le entregamos al presidente, son Esmeraldas, Guayaquil, Durán y Portoviejo y Manta es donde se presentan. Que de paso son también las ciudades que en el contexto de la pandemia fueron golpeadas con el abandono escolar. Ujú, Por eso es que la Unión Nacional de Educadores ha pedido que hay que contextualizar la realidad de cada territorio, porque la emergencia de seguridad también tiene sus desniveles, sus dinámicas y sus propias realidades. ujú, Todos queremos retornar a la educación presencial porque los niveles de conectividad es bajo. Hay que realizar entonces una visión a qué pasa en el sector rural, en el sector urbano. Y una vez que existan todas las garantías, retornar a a la presencialidad. Hoy hay un dato que lo estamos tratando de investigar, pero que no tenemos el apoyo de carteras de Estado. Queremos saber cuántos estudiantes no se han conectado en ujú, estos días de emergencia. ¿Qué pasa con esos estudiantes? ¿Dónde están? ¿Qué actividades están realizando? Porque de paso, la pandemia ya fue una expresión de ujú, que el Ecuador no tiene un sistema de emergencia en el carácter educativo para enfrentar cuando nos toque abandonar las actividades presenciales. Mira lo que pasa el día de ayer. La UNE presenta la denuncia y al mismo momento la Policía Nacional estaba desactivando una bomba al interior de un jardín en Cuenca. claro. Entonces, las propuestas de la UNE es que también no se deje de patrullar en estas actividades no presenciales, universidades, Ujú, escuelas, colegios, porque en la pandemia ya se presentó que cuando no estábamos, las escuelas fueron víctimas del AMPA, víctimas de los delincuentes, y luego era imposible ujú. regresar porque no teníamos las escuelas en condiciones de hacerlo, por lo Ojalá, cual es necesario ujú, que la ojalá sí las seguridad autoridades sea les parte escuchen. de Muchísimas este plan. gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muy gentil por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de la respuesta de la autoridad educativa sobre las peticiones y las propuestas que ustedes han formulado. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes. Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, que ha estado con nosotros, 8:43 en Punto Noticias. Una pausa, ya volvemos.